Transmitiendo desde Tequisquiapan, Querétaro. XHTQS-FM. Radioactiva TX 89.9. La radio alternativa. En la punta de la lengua. Tocando el punto más elevado de la literatura universal de todos los tiempos. En la punta de la lengua, un banquete de sabores literarios para satisfacer los paladares más exigentes. En la punta de la lengua, llega hasta tu oído desde el corazón mismo de Tequisquiapan, en la voz de tu amiga Cristina Michaus e invitados. Déjate consentir con esta exquisita selección de genios literarios y musicales, brindándole un merecido masaje a tus neuronas. En la punta de la lengua. 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 Compatriotas, compatriotes y compatriotos. Me da muchísimo gusto escucharnos después de la fascinante jornada electoral que hemos vivido. Por otra parte, a mí me pareció patética, vergonzosa, pero desde la campaña, ¿no? Todas estas campañas son verdaderamente ridículas, absurdas, grotescas. Es el único país en el mundo en el que se gasta el dinero que se gasta en campañas políticas, que se tira y se estipendia de una manera ridícula y absurda. 55 millones de spots. ¿Están escuchando bien? No estoy exagerando, ni me golpeé en la cabeza, no. 55 millones de spots fueron producidos, emitidos, nos bombardearon con esta majada, esta avalancha de porquería, porque no creo que ninguno, absolutamente ninguno, tenga razón de ser. Si los principios o los objetivos de un político tienen que ser anunciados o tienen que condescender con el gusto musical del público o con su gusto humorístico o hasta con su gusto sexual, a mí me parece que la política ya verdaderamente tiene un tufo a porquería. Como estuvieron expuestos todos ustedes sus orejitas, me puse a pensar, si cada spot de esos, que no costaron un peso, por supuesto, costaron muchos, miles y hasta millones de pesos más los spots de los candidatos y candidatas, se hubiera usado ese dinero en algo útil, por ejemplo, si tan solo un peso por cada uno de esos 55 millones de spots se hubiera guardado en una cuenta de banco, tendríamos 55 millones de pesos que se podrían usar en aquello que siempre estoy abogando y siempre estoy diciendo, que ningún gobierno puede presumir de que es un gobierno funcional si no hay lo mínimo necesario para que los niños del país, niños y niñas, puedan asistir con seguridad, con higiene, con prestancia a una instalación educativa, a sus escuelas. Por orden y decreto se dijo que empezaban las clases el día 7. Pues en algunas escuelas no se va a poder empezar porque las escuelas están vandalizadas, están destruidas. A nadie en lo absoluto se le ocurrió proteger las escuelas durante la pandemia. Y es más, podían haber dicho, bueno, estamos en pandemia, qué oportunidad de oro para invertir en las escuelas y arreglarlas y dejarlas a todo dar, por lo menos dotarlas de agua, de luz, etcétera. Entonces pensé, ¿qué hacer con mis radioescuchas tan amados y queridos? Decidí darles una limpieza de mente y espíritu con un gran pensador. Un hombre que además de todo fue un estudioso, un luchador social, inspirador de algunos movimientos también revolucionarios, no solo en nuestro país, sino también en Latinoamérica, el escritor uruguayo Eduardo Galeano. Así que el día de hoy decidí sacar mi ouija mágica y pedirle al maestro Galeano que venga desde el más allá a ilustrarnos con su voz y su pensamiento, con su filosofía y su sentido del humor, con su profunda visión sobre lo que es la humanidad, su devenir y su debacle. Así que, sin más, el día de hoy tenemos
al maestro Galeano en su propia voz, regalándonos ese libro llamado Los hijos de los días. Disfrútenlo y van a recibir una limpieza espiritual después de haber escuchado, visto, ser víctima de tanta estupidez pseudopolítica. El título de ese libro proviene de una frase que yo escuché hace ya muchos años en una comunidad maya de Guatemala. Probablemente ustedes saben, o algunos de ustedes saben, que en la cultura maya, es la única de las Américas, la cultura maya, en la que el tiempo funda el espacio. Y en las conversaciones que yo tenía, escuché esa frase perfecta que decía que somos hijos de los días, o sea, hijos del tiempo. La frase me quedó zumbando en la cabeza como una mosca porfiada durante años, hasta que por fin se convirtió en un libro que tiene la estructura de un calendario, no del calendario maya, sino del que utilizamos normalmente en estas tierras, que proviene de Roma y fue bendito por el Vaticano, y cada día cuenta una historia, precedida por esto. Y los días se echaron a caminar, y ellos nos hicieron a nosotros, que así fuimos nacidos, nosotros, los hijos de los días, los averiguadores, los buscadores de la vida. Y si nosotros somos hijos de los días, nada tiene de raro que de cada día brote una historia, porque los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Y ahora les voy a contar, esta noche les voy a contar algunas de esas historias nacidas de los días. Octubre 14, una derrota de la civilización. En el año 2002, es duro de decir, pero no tengo más remedio que decirlo, porque está en el libro, es una noticia terrible. En el año 2002 cerraron sus puertas los 8 restaurantes de McDonald's en Bolivia. Apenas 5 años había durado esta misión civilizadora. Nadie la prohibió, simplemente ocurrió que los bolivianos le dieron la espalda, o mejor dicho, se negaron a abrirle la boca. Estos ingratos se negaron a reconocer el gesto de la empresa más exitosa del planeta, que desinteresadamente honraba al país con su presencia. El amor al atraso impidió que Bolivia se pusiera al día con la comida rápida y los vertiginosos ritmos de la vida moderna. Las empanadas caseras derrotaron al progreso. Los bolivianos siguen comiendo sin apuro, en lentas ceremonias, tosudamente apegados a los antiguos sabores nacidos en el fogón familiar. Se ha ido, para nunca más volver. La empresa que en el mundo entero se dedica a dar felicidad a los niños, a echar a los trabajadores que se sindicalizan y a multiplicar a los gordos. Junio 5. La naturaleza no es muda. La realidad pinta naturalezas muertas. Las catástrofes se llaman naturales, como si la naturaleza fuera el verdugo y no la víctima, mientras el clima se vuelve loco de remate, y nosotros también. Hoy, junio 5, es el Día del Medio Ambiente, un buen día para celebrar la nueva constitución de un país llamado Ecuador, que en el año 2008, por primera vez en toda la historia de la humanidad, reconoció a la naturaleza como fuente y sujeto de derecho. Suena extraño esto de que la naturaleza tenga derechos, como si fuera persona. En cambio, suena de lo más normal que las grandes empresas de los Estados Unidos tengan derechos humanos. Y los tienen,
Las corporaciones tienen derechos humanos por decisión de la Suprema Corte de Justicia desde 1886 y en nuestros días también. O sea, si la naturaleza fuera banco, ya la habrían salvado. Abril 12, la fabricación del culpable. Un día como hoy del año 33, día más, día menos, Jesús de Nazaret murió en la cruz. Sus jueces lo condenaron por incitación a la idolatría, blasfemias y superstición abominable. Unos siglos después, los indios de las Américas y los herejes de Europa fueron condenados por esos mismos crímenes, exactamente los mismos, y en nombre de Jesús se les aplicó castigo de azote, horca o fuego. Marzo 17. Ellos supieron escuchar. Carlos y Gudrun Lenkersdorf habían nacido y vivido en Alemania. En el año 1973, estos ilustres profesores viajaron a México y entraron al mundo maya, a una comunidad tojolabal, y un día como hoy se presentaron diciendo: hemos venido a aprender. Los indígenas callaron y un buen rato pasó antes de que alguno explicó ese silencio. Dijo: es que es la primera vez que alguien nos dice eso. Y aprendiendo se quedaron allí Gudrun y Carlos durante años de años. De la lengua maya aprendieron que no hay jerarquía que separe al sujeto del objeto, porque yo bebo el agua que me bebe y soy mirado por todo lo que miro. Y aprendieron también aprendieron a saludar así, de maya manera: yo soy otro tú, tú eres otro yo. Octubre 12, el descubrimiento. Ya por la fecha se habrán dado cuenta. En 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo, y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido, y ese Dios fue calumniado por quienes le atribuyeron la orden de que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. El derecho a la valentía. En el día de hoy de 1816, el gobierno de Buenos Aires otorgó el grado de teniente coronel a Juana Azurduy en virtud de su varonil esfuerzo. En la Guerra de la Independencia ella había encabezado a los guerrilleros que arrancaron el Cerro de Potosí de manos españolas. Las mujeres tenían prohibido meterse en los masculinos asuntos de la guerra, pero los oficiales machos no tenían más remedio que reconocer y admirar lo que ellos llamaban el viril coraje de esta mujer. Al cabo de mucho galopar, cuando ya la guerra había matado a su marido y a 5 de sus 6 hijos, también Juana murió. Murió en la pobreza, pobre entre los pobres, y fue arrojada a una fosa común. Casi 2 siglos después, el gobierno argentino, presidido por una mujer, ascendió a Juana Azurduy al grado de generala del ejército en homenaje a su femenina valentía. Una amiga mía boliviana, Domitila Barrios, de Chungara, era su nombre de casada, después se divorció, tenía 10 hijos. Y yo la conocí en un pueblo minero llamado Yayagua, donde estuve pasando un tiempo, en una asamblea de mineros. Ella era la única mujer, eran todos hombres,
Me sorprendió encontrar una mujer en medio de aquel hombrerío y más me sorprendió verla en acción. Ella se alzó entre todos, interrumpió una discusión que llevaba ya mucho rato y dijo: yo quiero preguntar es Tito quiero preguntar, ¿cuál es nuestro enemigo principal? Y entonces se alzaron voces que decían: la burguesía, la oligarquía, el ejército, la tecnocracia. Y ella corrigió: no, compañeros, no. Nuestro enemigo principal es el miedo y lo llevamos adentro. Un tiempo después, en otro viaje posterior a Bolivia, la encontré de nuevo en la plaza principal de La Paz, sentada en medio de la plaza junto con otras 4 mujeres que también venían de la región minera de Oruro, las 5 sentaditas ahí en medio de la plaza, con unos carteles que advertían que estaban en huelga de hambre hasta que cayera la dictadura del general Banzer. La gente que pasaba y las veía se burlaba de ellas y comentaba así que 5 mujeres van a derribar una dictadura militar. Yo me quedé viendo aquello, escuchando. Volví después, al día siguiente y a la semana siguiente, y las vi crecer. Las 5 mujeres se convertían en 50, que después fueron 500, y después 5.000, y después 50.000, y después 500.000, y la dictadura militar cayó. Las 5 mujeres no estaban equivocadas. Ellas derribaron una dictadura militar. El equivocado era el miedo. Marzo 20, el mundo al revés. Como el mundo está al revés, a veces es un buen ejercicio de imaginación, darlo vuelta, ¿no? Tratar de ponerlo, invirtiendo la información sobre un hecho cualquiera, o cambiando el punto de vista. Yo siempre digo que hay que ver siempre desde qué lugar se miran las cosas. Desde el punto de vista de una lombriz, por ejemplo, un plato de espaguetis es una orgía. Y eso viéndolo, claro, hay que tener en cuenta que hay una multiplicidad de puntos de vista posibles, ¿no? Y estamos acostumbrados a aceptar, a obedecer el punto de vista único, el que se ofrece como verdad única, que es siempre el punto de vista de los amos del mundo, de los dueños del poder. Y entonces yo suelo hacer ejercicios de imaginación, leyendo las noticias al revés. Hubo de verdad una invasión al revés, pero duró nada más que un día y medio. Marzo 9, en la madrugada de hoy del año 1916, Pancho Villa atravesó la frontera, incendió la ciudad de Columbus, mató a algunos soldados, se llevó unos cuantos caballos y municiones, y al día siguiente regresó a México para contar su hazaña. Esta fugaz incursión, un día y medio, de los jinetes mexicanos de Pancho Villa, fue la única invasión que los Estados Unidos han sufrido en toda su historia. En cambio, este país ha invadido y sigue invadiendo a casi todos los demás. Desde 1947 su Ministerio de Guerra se llama Ministerio de Defensa y su presupuesto de guerra se llama Presupuesto de Defensa. El nombre es un enigma más indescifrable que el misterio de la Santísima Trinidad. Julio 1, Julio I, un terrorista menos. En el día de hoy, del año 2008, o sea, hace 4 años, el gobierno de los Estados Unidos decidió borrar a Nelson Mandela de la lista de terroristas peligrosos para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Durante 60 años, el africano más prestigioso de todos había integrado ese tenebroso catálogo.
O sea que a uno le da la impresión de que la guerra contra el terrorismo, que se usa como cotidiano pretexto para justificar lo injustificable, no es muy seria, porque si el terrorista era Mandela, no sé qué opinarán ustedes, pero me parece que no es muy digna de crédito. O sea, la guerra contra el terrorismo sería creíble, sería seria, si se conmemorara cada año el 11 de septiembre, que es el Día contra el Terrorismo, con carteles pegados en todos los lugares del mundo. Carteles que tendrían que decir: se busca a los secuestradores de países, se busca a los estranguladores de salarios y a los exterminadores de empleos, se busca a los violadores de la tierra, a los envenenadores del agua y a los ladrones del aire, se busca a los traficantes del miedo. Hip hop, hip hop, for la pena, for la pena, for la pena. Valetics mahai haruhi mahai Uruka yamini ngento mitiaran bolzi Hindi pezza narashana te Pe hindi punfriga pezza ndulti mamate Hindi hoki pagajiandi bugaza Digo kingento korañaño hoto manza Razanane hera hiadi wima hetsi Eke kuminera boja hindi pezzi Digo kimazu imaira hip hop Matzafio ya mi du pero mi rap aún sigue vivo Dilo, ramiañulo mío Chapa está caliente y Shatse hace frío Son magnate con flow de karate La gente que no paga y la mandamos pa'l debate Campeones y torres vamos al combate Están en jaque mate Y pensando un tirano ya que maga hoki nara sopa Ingipadi de mi cultura kotiri boca Lugar añaño igual que tú de nacimiento La guerra gemara que hina tome asiento Ingitira seje indio fue en el maguey Pero tiña de más ahí en el papel no que algo que nunca antes se había hecho No me dio fope y hoki no ya cuento Solamente tiña sin jaranda Ginera butaji y shaño malo no sé pero más ágil Rimati si no te interesa lo que escuchas Ramani mi jarando y por eso lucha Pura agricultura de lectura sin rupturas De año y español hip hop uniendo culturas Sangue manoya sigue haciendo historia Gamadia la gente nubia me siento en la gloria Viaja y Miami, mujer y patira ñaño Mane ingi hora ñantu, rakon mama Juan y Nambu Manfeli pepin santo, hija cheranda hijazo Muy rapetiño begato, orgullosamente de Hidalgo Nunca dima, no agato que disama Hanejito viñaca, gingunurizahan Un tirano ya diciendo que esto no es rap Pero mira, es más fácil decir shokirigua Mohai mahai, abujando un tira keñara Ya di shapa, vejintora hai dima No hediyogua, madegunde gato mapashi Y de mi hedera terre, nejera zanange Nugara frantic Nugara MC King Cultura ñaño Nugara demo el alquimista Nugara rap Yo soy rap Yo soy rap Nugara rap, Nugara rap Nugara rap Yo soy rap Esto es rap Rap Nugara Yo soy rap Yo soy rap Nugara rap Nugara rap Yo soy rap Esto es rap Min Rappers Valetics representando Valetics Estás escuchando En la Punta de la Lengua con Cristina Michaus e invitados. Encuéntranos en internet como radioactivatx.org. Escuchamos este rap en lengua ñañú que pertenece al primer mixtape de rap en lenguas originarias, Tetzmolintlatoli, el resurgir de la palabra. Junio 26 es el día contra la tortura. Por trágica ironía, la dictadura militar del Uruguay nació al día siguiente, en 1973, y convirtió al país entero en una gran cámara de torturas. Los suplicios, las torturas, servían
poco o nada para arrancar información, pero eran muy útiles para sembrar el miedo, y el miedo obligó a los uruguayos a vivir callando o mintiendo. En el exilio yo recibí unas cuantas cartas anónimas desde mi país. Una de esas cartas decía: es jodido mentir y es jodido acostumbrarse a mentir, pero peor que mentir es enseñar a mentir, y yo tengo 3 hijos. Desaparecidos, los muertos sin tumba, las tumbas sin nombre, las mujeres y los hombres que el terror tragó, los bebés que son o han sido botín de guerra, y también los bosques nativos, las estrellas en la noche de las ciudades, el aroma de las flores, el sabor de las frutas, las cartas escritas a mano, los viejos cafés donde había tiempo para perder el tiempo, el fútbol de la calle, el derecho a caminar, el derecho a respirar, los empleos seguros, las jubilaciones seguras, las casas sin rejas, las puertas sin cerradura, el sentido comunitario y el sentido común. Febrero 16, el Plan Cóndor. Macarena Gelman fue una de las muchas víctimas del Plan Cóndor, que así se llamó el mercado común del terror articulado por las dictaduras militares sudamericanas. La madre de Macarena estaba embarazada de ella cuando los militares argentinos la enviaron al Uruguay por algún intercambio de favores. La dictadura uruguaya se hizo cargo del parto, mató a la madre y regaló a la hija recién nacida a un jefe policial. Ahora Macarena no consigue recordar ni una sola noche de paz en toda su infancia. Ella dormía siempre atormentada por una pesadilla que se repetía noche tras noche. Unos hombres armados hasta los dientes se metían en su cuarto buscándola y ella se escondía bajo las frazadas y despertaba llorando. Macarena no entendía esa pesadilla inexplicable hasta que conoció, muchos años después, la verdadera historia de su vida. Y supo quién había sido su madre, de la que nada sabía, una militante del movimiento estudiantil argentino, perseguida por la cacería militar que por fin la había atrapado y la había enviado a la muerte. Y recién entonces, ya crecida, ya mujer, Macarena descubrió que allá en la infancia ella había soñado los pánicos de su madre que en el vientre la estaba modelando mientras huía de esos hombres armados hasta los dientes. Los hijos de los enemigos fueron botín de guerra de la dictadura militar argentina y de otras dictaduras militares, sobre todo la argentina, que robó más de 500 niños en años recientes. Pero muchos más niños robó durante mucho más tiempo una democracia, la democracia australiana, con permiso de la ley y aplausos del público. En el año 2008, el primer ministro de Australia, Kevin Rudd, pidió perdón a los indígenas que habían sido despojados de sus hijos durante más de un siglo. Los niños habían sido distribuidos entre las familias blancas para salvarlos de la delincuencia y para civilizarlos y alejarlos de las costumbres salvajes, para blanquear a los negros, como se decía. Y otros niños robados hubo en otros lugares, de los que también se sabe,
poco o casi nada. Por ejemplo, aquí, en España, el coronel Antonio Vallejo Nájera, psiquiatra supremo en la España del generalísimo Francisco Franco, había sentenciado: el marxismo es la máxima forma de la patología mental. Él había estudiado en las cárceles a las madres republicanas y había comprobado que tenían instintos criminales para defender la pureza de la raza ibérica amenazada por la degeneración marxista y la criminalidad materna. Miles de niños recién nacidos o de muy corta edad, hijos de padres republicanos, fueron secuestrados y arrojados a los brazos de las familias devotas de la cruz y de la espada. ¿Quiénes fueron esos niños? ¿Quiénes son tantos años después? La dictadura franquista inventó documentos falsos que les borraron las huellas y dictó orden de olvidar. Robó los niños y también robó la memoria. Otra herencia del franquismo, por cierto, fue otro robo, el robo de una patria, la patria saharaui, regalada a Marruecos. Y aprovecho día de paso para recomendarles que vean, si no han visto, una estupenda película producida por Javier Bardem sobre la tragedia del pueblo saharaui, que se llama Hijos de las Nubes. Ellos se llaman hijos de las nubes porque desde siempre persiguen la lluvia y también persiguen la justicia, más esquiva que el agua en el desierto. Han sido condenados a perpetua nostalgia y angustia perpetua. El reino de Marruecos se ha negado y se sigue negando a obedecer la orden de las Naciones Unidas que establecieron la necesidad de que se hiciera un plebiscito para que los saharauis decidieran su destino. Negando el derecho de voto, Marruecos confiesa que ha robado un país con el visto bueno de los que en el mundo mandan. Agosto 25, el rescate de la ciudad prisionera. Uno se pregunta cómo habrán sido las cosas que nos han contado o que no nos han contado o que nos han contado mal o por la mitad o mintiendo, ocultando. ¿Cómo habrán sido? Por ejemplo, ¿quién liberó a París? Al amanecer del 25 de agosto de 1944, París enloqueció. La ocupación nazi había terminado. Los primeros tanques y carros blindados habían entrado unas pocas horas antes y el gentío preguntaba: ¿quiénes son? ¿Son americanos? Pero los nombres de esos tanques y esos blindados, torpemente escritos con pintura blanca, decían Guadalajara, Ebro, Teruel, Brunete, Madrid, Don Quijote, Durruti. Los primeros liberadores de París fueron los republicanos españoles. Vencidos en su tierra, se habían batido por Francia. Ellos creían que después España sería rescatada. Se equivocaron. Casi idéntico es lo que alguna vez escribió mi maestro Ambrose Bierce, el muy amigo de Mark Twain, un estupendo escritor norteamericano, que escribió: quien no tiene enemigos no merece tener amigos. Homenajes también a otras formas de expresión humana, al arte de la pintura, por ejemplo. En 1886,
el presidente de la Sociedad Española de Historia Natural dictaminó que las pinturas de la caverna de Altamira no eran prehistóricas y dijo que habían sido pintadas, sin duda, por algún mediocre discípulo de la escuela moderna. Pero 20 años después, los expertos tuvieron que reconocer que estaban equivocados. Y así se demostró que la voluntad de belleza, como el hambre, como el deseo, había acompañado desde siempre la aventura humana en el mundo. Mucho antes de eso que llamamos civilización, habíamos convertido en flautas los huesos de las aves, habíamos perforado los caracoles para hacer collares y habíamos creado colores mezclando tierra, sangre, polvo de piedras y jugos de plantas para alindar nuestras cavernas y para que cada cuerpo fuera un cuadro caminante. Cuando los conquistadores españoles llegaron a Veracruz, encontraron que los indios huastecos andaban completamente desnudos, con los cuerpos pintados, ellos y ellas, los cuerpos pintados, para gustar y gustarse. El conquistador Bernal Díaz del Castillo sentenció: estos son los peores. El poeta Roque Dalton era jodón y respondón. Nunca aprendió a callar ni a obedecer y ejercía un desafiante sentido del humor y del amor. En la noche de hoy, mayo 10 del año 1975, sus compañeros de la guerrilla de El Salvador lo mataron de un balazo mientras dormía. Criminales. Los militantes que matan para castigar la discrepancia son tan criminales como los militares que matan para perpetuar la injusticia. Un homenaje también al arte que no tiene edad. Diciembre 6, una lección de teatro. En el día de hoy de 1938, el Comité de Actividades Antiamericanas, que ya existía mucho antes que el senador McCarthy le diera fama mundial, ese comité que funcionaba en Washington interrogó a Hallie Flanagan. Hallie Flanagan era una mujer que dirigía los teatros públicos. Joe Starnes, diputado por Alabama, tuvo a su cargo el interrogatorio. A propósito de un artículo escrito por Hallie, le preguntó: usted cita a un tal Marlowe. ¿Él es comunista? Bueno, disculpe, diputado, pero se trata de una cita de Christopher Marlowe. Sí, díganos quién es, para tener una referencia precisa. Bueno, diputado, él fue el mayor dramaturgo inglés antes de Shakespeare. Ah, claro, sí. Hasta en el teatro griego encontramos gente así, ¿eh? Muy cierto, diputado, muy cierto. Yo creo que hasta este Eurípides fue también uno que enseñaba la conciencia de clase, eso me han dicho. Bueno, puede ser, diputado. Yo creo que sí, que todos los dramaturgos griegos fueron por lo menos acusados de eso. Ay, suspiró el diputado Starnes, así que no podemos decir cuándo empezó esto. Mahmoud Zarzak, un jugador de fútbol palestino que está preso en Israel desde hace 3 años, ahora en huelga de hambre desde hace 75 días, por el único crimen de ser palestino en Israel. Hablando de fútbol, un homenaje a la lucha contra el racismo. Julio 17. En el año 2001 resultó sorprendente el partido de fútbol entre los equipos de Treviso y Génova en el norte de Italia. Un jugador del Treviso, Hakim Omolade, africano,
africano de Nigeria, recibía frecuentes silbidos, insultos, cantitos racistas en los estadios italianos, sobre todo en el norte, donde a veces le tiraban bananas o le hacían ruidos de monos, de gorilas. Pero en el día de hoy, julio 17 del año 2001, hubo silencio. Los energúmenos callaron, porque los otros 10 jugadores del Treviso jugaron el partido con las caras pintadas de negro. Era su manera de decirle a su compañero: todos somos tú. A propósito del racismo, no puedo resistir la tentación de leer algo que no es mío, es de un gran poeta de Senegal, Léopold Senghor, pero que yo lo incluí en el libro, porque me pareció que él decía lo que yo hubiera querido decir con las mejores palabras. Es un poema que dice así: querido hermano blanco, cuando yo nací era negro, cuando crecí era negro, cuando me da el sol soy negro, cuando estoy enfermo soy negro, cuando muera seré negro, y mientras tanto, tú, cuando naciste eras rosado, cuando creciste fuiste blanco, cuando te da el sol eres rojo, cuando sientes frío eres azul, cuando sientes miedo eres verde, cuando estás enfermo eres amarillo, cuando mueras serás gris. Entonces, ¿cuál de nosotros dos es un hombre de color? Abril 21. Ocurrió en España, en un pueblo de La Rioja, en el anochecer de abril 21 del año 2011, el año pasado, durante la procesión de Semana Santa. Una multitud acompañaba callada el paso de Jesucristo y de los soldados romanos que lo iban castigando a latigazos. En silencio, absoluto silencio, hasta que una voz rompió el silencio. Montado en los hombros de su padre, Marcos Rabasco gritó al azotado, gritó a Jesús: ¡defiéndete! ¡Defiéndete! Marcos tenía 2 años, 4 meses y 21 días de edad, y esta historia se llama El Indignado. El viaje de la memoria, enero 15. En 1919, la revolucionaria Rosa Luxemburgo fue asesinada en Berlín. Los asesinos a Rosa la rompieron a golpes de fusil y la arrojaron a las aguas de un canal. En el camino, Rosa Luxemburgo perdió un zapato. Alguna mano recogió ese zapato, tirado en el barro. Ella había vivido su vida entera peleando por un mundo donde la justicia no fuera sacrificada en nombre de la libertad, ni la libertad fuera sacrificada en nombre de la justicia. Cada día, alguna mano recoge esa bandera tirada en el barro, como el zapato. Me han preguntado varias persónicas y peligrosicas para las másicas. Son las canciónicas agitadóricas, hay que preguntica más infantílica. Solo un piñuflico la formulárica, pa' mí sedéntrico yo comentárica. Le contestádico yo al preguntónico cuando la guática pide comídica. Pone al cristiánico firme y guerrérico por sus poróticos y sus cebollicas. No hay regimiéntico que los detenga si tienen hambrica los populáricos. Preguntadónicos, partidirísticos, disimuládicos y muy malúlicos. Son peligrosicos más que los versicos, más que las huélgicas y los desfílicos.
Bajito cuérdica firman papélicos, lavan sus mánicos como piláticos. Caballeríticos, almidonádicos, almibarádicos, le echan carbónico al inocéntico y a rellenádicos en los sillónicos. Cuentan los muérticos de los encuéntricos como frivólicos y bataclánicos. Varias matáncicas tiene la histórica en sus pagínicas bien imprentádicas. Para montar el licano hicieron fálticas las refalósicas revoluciónicas. El juramentico jamás cumplídico es el causántico del desconténtico. Ni los obréricos, ni los paquíticos tienen la cúlpica, señor fiscálico. Lo que yo cántico es una respuéstica a una preguntica de unos graciosicos. Y más no cántico porque no quérico, tengo flojérica en los zapáticos. En los cabélicos, en el vestídico, en lo riñónico y en el corpíñico. Síguenos en Facebook como Radioactiva TX 89.9 FM. Estás escuchando En la Punta de la Lengua con Cristina Michaus e invitados. Monster Kill. Acabamos de escuchar con la grandiosa Violeta Parra esta canción bastante irónica llamada Mazurquica Modernica. Octubre 17, Guerras Calladas. Hoy, octubre 17, es el día contra la pobreza. La pobreza no estalla como las bombas ni suena como los tiros, pero es una de las pruebas de que habitamos un mundo al revés, que está en guerra contra los pobres en lugar de estar en guerra contra la pobreza. De los pobres sabemos todo, en qué no trabajan, qué no comen, cuánto no pesan, cuánto no miden, qué no tienen, qué no piensan, qué no votan, en qué no creen. Solo nos falta saber por qué los pobres son pobres. ¿Será porque su desnudez nos viste y su hambre nos da de comer? Pocas veces en la historia de nuestro país se ha presentado esta avalancha de idiotez que ha caído encima de nosotros como seres, como humanos, como votantes. En una democracia que se respete, no son necesarias las campañas políticas y sobre todo en un país en el cual existen las diferencias sociales que existen en nuestro país. Es vergonzoso que los institutos políticos, los llamados institutos políticos, porque en realidad son camarillas de ladronzuelos, camarillas de advenedizos, que lo único que pretenden es agarrar un hueso y hacer lo posible por no soltarlo en los próximos 5, 6, 20 años. Eso es lo que son, desgraciadamente, nuestros políticos, la estructura y la manera clientelar de hacer política en este país, que es verdaderamente patética. Yo creo que nuestro país daría un paso y avanzaría muchísimo en una maduración de gobernabilidad total si para las próximas elecciones prohibimos terminantemente que el dinero de nuestros impuestos, el dinero que debe ser utilizado en obra pública, en combatir el hambre, en verdaderos programas sociales sustentables y autosustentables, que ese dinero no se destine nunca más a algo tan vergonzoso como estas campañas políticas. 51 millones de spots fueron emitidos. 51 millones de spots que tuvieron que ser producidos y que se tuvo que pagar a las emisoras por los tiempos oficiales famosos, que se tuvo que pagar por fabricar toda la parafernalia, los volantes, las banderas, las camisetas, toda la porquería de este carnaval de la idiotez. Ojalá que el pueblo de México tome de una vez por todas las riendas de su vida y le prohíba a su clase política tirar el dinero de esa manera. Debería ser una obligación de los políticos el ahorrar en sus campañas,
Pero díganme, ¿qué caso tiene un espectacular? ¿Qué caso tiene una campaña estúpida de TikTok? Decía mi abuelita, el plátano es bueno. ¿Y sabes por qué sé que es muy bueno? Porque no se anuncia. ¿Y saben qué consiguió esta campaña? Fastidiar. Los chicos que estaban recibiendo sus 3,000 pesotes mensuales para garantizar el voto, hasta esos le pintaron un violín a los gobiernos. Solamente salió a votar el 52% de la población, de acuerdo a las cifras oficiales. La realidad, no fueron tan concurridas las casillas. La verdad es que en Michoacán, donde se encuentra un estado de ingobernabilidad terrible, se suspendieron 89 casillas. Los pueblos a los que se pretendió llegar en esos lugares le dieron la espalda a este sistema político corrupto y estúpido. ¿Qué les iban a importar lo que tuvieran que decir un atajo de peleles cuando lo que están soportando es al crimen organizado a diario, despojándolos de sus territorios, de sus campos de cultivo, quemando sus bosques, persiguiéndolos? Mucho por esa gente de Michoacán. Bendito pueblo Tarasco y Purépecha, al cual ni el conquistador español pudo someter. Bravo, bravo, paisanos. Y esta campaña en particular, esta enorme campaña electoral, tuvo una característica, parecía una competencia de vulgaridades. A ver quién podía conseguir al candidato más impresentable, desde violadores, confesos, corruptos, abusadores, ladrones, comprobados, actrices, actores, cantantes, que yo no tengo nada en contra de ellos porque por supuesto que son figuras públicas y son finalmente personas que tienen una carrera por lo menos en el medio, pero que verdaderamente no tienen nada que aportar. Me encantó una entrevista que le hicieron de pronto a Paquita, la del barrio, donde confesó, dijo con esa sencillez que le caracteriza, dijo, pues yo estoy aquí, ¿verdad? Y yo haré lo que ellos me digan. Ella sabía que estaba prestando exclusivamente su imagen, esa imagen populachera, esa imagen que está pues metida obviamente en el gusto público en muchos aspectos. ¿Qué pasa? Entonces, la idea o la estrategia política de los partidos considera que el nivel cultural de pensamiento del electorado es infrahumano, que no se puede acceder al razonamiento, al voto, a la competitividad por medio de pensamientos tan preclaros como los que estamos escuchando en el caso de Eduardo Galeano. Creo que nos deberíamos de dar todos por ofendidos, muy ofendidos. Adorados y adoradas y adorades. Espero que hayan disfrutado de esta limpieza espiritual que acabamos de tener por medio de escuchar a la sabiduría en su máxima y pura expresión. Eduardo Galeano. Saben que nos encontraremos miércoles a las 9 de la noche, sábados a las 9 de la mañana, en las frecuencias de Radioactiva TX y en las redes sociales de nuestra estación y también en nuestro canal de YouTube, en La Punta de la Lengua Michaus 2, donde pueden acceder a todos estos programas monográficos maravillosos. Han sido maravillosos por los invitados que hemos tenido del más allá y del más acá. Así que les agradezco. Nosotros nos escuchamos, nos vemos, nos oímos y nos sentimos con el alma en una emisión más de En la Punta de la Lengua, tocando el punto más elevado de la literatura universal de todos los tiempos. Guión, producción y locución, Cristina Michaus. Transmitiendo desde Tequisquiapan, Querétaro. XHTQS FM. Radioactiva TX 89.9. La radio alternativa.